Buenos días amigos, bendiciones. Aquí estamos estudiando la Biblia y estamos hablando acerca del libro de los Hechos y vamos a leer ahora el capítulo 5, donde vamos a hablar de Ananías y Zafira y de las señales y maravillas que se hacían y, y de la persecución de Pedro y Juan. Vamos a hablar acerca de estas cosas porque tenemos el privilegio de servir a Cristo y vamos a ser eh, siempre confrontados con el peligro. Entonces, miren lo que sucede aquí. Habíamos hablado en el capítulo anterior que, que Bernabé, que era natural de Chipre, era un levita, y el levita era judío. Y quiero antes de proseguir que los primeros cristianos eran judíos. O sea, eso es increíble. Leyendo la Biblia me di cuenta ahí, ay, estos eran judíos porque se predicaba en las sinagogas y muchos que no eran judíos creían. Y quiero decirles que cuando estaban ahí en el aposento alto, cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, recibieron los judíos el Espíritu Santo. Pero vamos a leer que Ananías y Zafira eran también judíos. Porque estamos hablando del principio, amigos. La predicación era la de Pedro. Entonces, mire, como tenían una heredad, este Bernabé la vendió y trajo el precio que obtuvo por su por su propiedad y lo puso a los pies de los apóstoles. Y empieza el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea que no lo dio todo. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? O sea, mentir, engañar, y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Quién le dijo esto a Pedro? Pues el mismo Dios. Y le dijo Pedro: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si tú no la vendías y no la traías aquí, era tuyo, todo era tuyo. Y vendida, no estaba en tu poder, o sea, al venderla, no era, era de él. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y este es un peligro porque esta actitud a veces hay en muchas iglesias, amigos. Hacemos votos a Dios y no los cumplimos. Mentimos delante de Dios. Nuestro pecado es grande. Por eso Dios dice: arrepentíos y convertíos de vuestra maldad para que vengan tiempos de justicia, amigos. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Así es que tienes que saber qué pones en tu corazón. ¿Qué es lo que piensa tu corazón? Dios lo sabe todo, amigo. Dios ve tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante cayó ella a los pies de Pedro y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amigos, no podemos mentir a Dios, no podemos mentirle al Espíritu Santo. Hay un peligro constante. Caminar con Cristo debe de ser de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu alma. Amar a Dios por sobre todo. Y lo que tú digas, cúmplelo. Todo lo que tú le digas al Señor, cúmplelo. Porque si tú dices esto, yo voy a hacer esto y siempre no, pues tienes que venir siempre a los pies. Es mejor estar a los pies de Jesús, humillados y
pidiendo perdón por tantas cosas que no hacemos. Porque no solamente es, pues yo ya soy cristiano. No, amigos, estamos luchando contra nosotros mismos también. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes de maldad que hay en las regiones celestes. Entonces, vamos a hablar acerca de las señales y maravillas que eran muchas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿En cuál pueblo, amigos? En el pueblo de Jerusalén, con los judíos. Ellos estaban ahí en Jerusalén, Pedro estaba en Jerusalén. Y luego dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿En dónde estaban? En la sinagoga, estaban allí, en Jerusalén. No estaban en Roma, no estaban en otro sitio. Para los que dicen que la iglesia caótica es la principal y es la que fundó Jesús. No, aquí está el principio. Entonces, me quiero estornudar, pero a ver si aguanto. Bueno, estaban todos unánimes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, o sea, los demás que no estaban en contra, no se querían juntar con ellos. Entonces el pueblo alababa grandemente a los apóstoles. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían con sus camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos y fuese sanado. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amigos, sanidad por completo. Cuando empezó, Dios mostraba su poder, porque dice la Biblia que predicarás el evangelio y estas señales te seguirán. Pondrás sobre las manos de los enfermos y estos sanarán. Entonces, hay veces que mucha gente no cree, o mucha gente va porque nada más quiere eso, pero es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios la que viene sobre el hombre. Entonces, Pedro y Juan son perseguidos. O sea, Pedro y Juan, Juan, el amado del Señor, el que estaba ahí en su costado, y Pedro, el que le negó. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. O sea, secta de los saduceos, amigos. Estaban los religiosos, estaban los judíos. ¿Puede alguien decirme en dónde está la iglesia caótica aquí? La iglesia que dice que Dios la fundó, ¿dónde está esa iglesia? No existe, amigos, había problemas y ya habían transcurrido más de 50 días, porque había pasado el Pentecostés. Entonces, esta era la secta de los saduceos y se llenaron de celos, miren, se llenaron de celos. La iglesia caótica también está llena de celos. Hay celos, amigos, esos celos no son buenos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, las palabras de la vida de Jesús, de la esperanza de vida, de la resurrección, de que Cristo resucitó. Entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Cuál templo? ¿Templo caótico? No, amigo, era una sinagoga. Entre tanto, y era sábado, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos Pedro y Juan. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas.
mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando trajeron a Pedro y a Juan, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ay, perdón, dejen quito esto. Ellos, dice, a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amigos, los judíos se enfurecían y querían matar a Pedro y a Juan y a los apóstoles. Entonces, ustedes ven aquí que no había tal iglesia que había fundado Cristo. Era Pedro y Juan hablándole a los judíos, eran judíos. Entonces, y luego dijo: varones israelitas. ¿A quién se está dirigiendo? A los israelitas. Miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. O sea, se levantó del concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. O sea, saquen a los apóstoles, vamos a hablar. Y luego dijo: varones israelitas, le estaba diciendo al concilio, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien a quien se unió en número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían, o sea, los que le seguían, fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, o sea, aceptaron lo que dijo, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Impresionante. Predicar a Jesucristo. Esa es la clave, amigos. Porque estamos hablando acerca del libro de los Hechos, y hoy estamos en un tiempo muy increíble, muy tremendo, donde se están viendo muchas señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas, y estamos viendo que están pasando cosas, pero a veces estamos tranquilos. Dios está azotando la tierra porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a la sabiduría de Dios, vengan al entendimiento, pero los hombres no quieren, y menos los religiosos. Los religiosos ya creen que lo saben todo, pero no, amigos. Nuestra condición es somos pecadores, y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados porque no hemos hecho las cosas bien, como Zafira y Ananías, que pensaron que podían ellos
decir, nosotros vamos a vender un terreno y lo vamos a dar a la iglesia, y tenían ese buen propósito, pero ya teniendo el dinero ellos dijeron, no, nomás demos una parte, o sea, fueron tacaños, fueron tentados, no, es mucho dinero, y se quedaron con el dinero, y ellos ofrecieron una parte y a Dios no le agradó, y ellos murieron, amigos. Y entonces, si tú no entregas tu corazón, si tú no entregas tu vida, si tú no te arrepientes, amigo, Jesús dijo que iban a perecer todos los hombres, en sus pecados perecerán. Entonces nosotros estamos hablando acerca de que la gente de hoy está mal. La gente de hoy cree saberlo todo y no lo sabe. Piensa que Dios es bueno, que Dios los va a perdonar, pero ellos ni siquiera se han arrepentido. Y así no es esta situación. La situación es caminar de la mano de Jesús, caminar en obediencia. El secreto aquí de toda la enseñanza es obediencia a la palabra de Dios. Obediencia. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que está enseñando la palabra. Entonces, aquí acerca de la persecución es que eran asediados, que les decían que no prediquen el evangelio. Muchas veces nosotros cuando predicamos la gente nos dice, cállate. Entonces nosotros tenemos que pues hacerlos a un lado y decir, no me importa lo que pienses ni lo que digas, yo voy a seguir adelante predicando el evangelio y vamos a seguir adelante. Las cosas se van a venir de peor en peor. Está lloviendo mucho en muchas partes. Me enteré que hay unas inundaciones en todo el mundo, amigos. Hay un acoplamiento en el cielo de muchas cosas que está haciendo que lluevan todas estas lluvias. Una vez dije que pensando así, ¿por qué está lloviendo tanto? Y dije, imagínate, está lloviendo mucho. Si hubiese un terremoto, tremendo, amigos. Con la tierra floja, no, pues todo se desboronaría. Pero Dios tiene propósitos y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, porque todavía no sucede el arrebatamiento. Cuando suceda el arrebatamiento van a suceder muchas cosas impresionantes. Hay muchas posturas acerca del arrebatamiento, hay varias posturas, y es muy triste, amigos. Lo que nosotros vamos a ver aquí en el estudio del libro de los Hechos, cómo Pedro y Pablo empiezan a predicar la esperanza del arrebatamiento, la esperanza de la resurrección. Ese es el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, porque muchos nada más se enfocan en un tema. Ah, la palabra arrebatamiento significa esto, y nomás hay estos versículos del arrebatamiento. Dicen que del arrebatamiento es una doctrina nueva, que empezó en 1800, pero no es así, amigos. Si eso fuera verdad, imagínense dónde queda la palabra de Jesús que dijo, ¿crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque murió Cristo y se fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Está hablando de que Él va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo, por los redimidos, por los que compró con su sangre preciosa. Esa es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, sin las obras de la ley, sin que tú te jactes ay, yo soy salvo porque le doy dinero a los pobres. No, es por la obra de Jesús en la cruz. Por su derramamiento de sangre obtuvimos el perdón de los pecados. Y eso mucha gente lo sabe, lo ha oído, pero parece que se les olvida. Por eso yo pensé un día, oye, ¿por qué en la iglesia a veces nos repiten y nos repiten? Porque se nos olvida, amigos. Empezamos a vivir en el mundo nuestra vida y después el mundo nos quiere absorber. Tenemos que seguir adelante. Entonces vienen tiempos bien difíciles, vienen tiempos desastrosos, como dijo Jesús,
que iban a empezar a suceder cosas que Él nos advirtió desde antes. ¿Qué es lo que estamos viendo en las noticias, en nuestro vivir? Que en nuestra misma iglesia y en la enseñanza del Evangelio, que hay mucha apostasía, amigos, que mucha gente ya se está retirando, ya no quieren seguir a Cristo, porque a veces sucede de que la gente pide oración, están enfermos y no son sanados y no saben aguardar, no saben esperar el tiempo de Dios y se frustran y, y si Dios permite las cosas, pues sucede lo que sucede. Si muere alguien, pues se murió. Pero hay que vivir en Cristo, hay que vivir esperando que, que vamos a estar con Él. En la resurrección de los muertos puede que se levanten muchos, pero los que estemos vivos en ese momento que suceda, seremos arrebatados. Entonces mucha gente se aflige, se desilusiona porque porque no hay sanidad, porque no quieren que se muera la abuelita, ya está bien viejita, nos vamos a morir. Tenemos que saber que nuestro tiempo se acaba. Yo ya tengo 62 años y no sé cuánto me quede de vida, pero el tiempo se acaba de mi vida. Puedo morir hoy, puedo morir mañana, pero yo quiero morir en Cristo. Pero si no muero y estoy para el día del arrebatamiento, voy a vivir ese momento impresionante y mucha gente no quiere verlo así. Hay tantas predicaciones, tantas cosas que siembran en nuestro corazón que tal vez sea la duda. Hay dudas a veces porque muchos dicen que nadie sabe el día ni la hora. Yo también lo sé, nadie sabe el día ni la hora, pero se está acercando cada día ese tiempo, esa hora, ese día, se está acercando. Quizás empecemos a vivir, como dice la Biblia, los últimos tiempos de la, de la vida del cristiano. Pero miren, el cristiano va a seguir, porque hay muchos cristianos que se van a quedar aquí en la tierra, no se van a ir en el arrebatamiento. Y esto está bien triste, amigos, porque muchos andan diciendo que hay una segunda oportunidad. Pero, amigos, muchos están diciendo que la iglesia se va a quedar aquí en la tierra, que va a pasar la tribulación, que vamos a ver al anticristo, que lo vamos a conocer. Amigos, si la apostasía ya se está dando, que muchos están abandonando el cristianismo, o sea, la obediencia a Cristo, y Jesús nos los dice desde el principio, miren que nadie nos engañe, porque se están levantando hombres que están engañando a las iglesias, que están engañando a muchos porque piensan que es un negocio. Muchos van a estudiar al instituto bíblico, entienden todo, pero al último quieren, yo quiero tener una iglesia, y tienen una iglesia y ni los enseñan bien, viven frustrados, viven sin esperanza, sin fe, o sea, saben de la Biblia, pero viven todavía en pecado, viven diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque no les enseñan bien cuando debes de hablar claro de que no debes de hacer las cosas que estás haciendo, que has dejado las cosas del mundo. Entonces miren que nadie nos engañe. El engaño es de que te pongan en la mano en la espalda y te den una palmadita y vas bien y tú acá no cambies de actitud y no tengas ese poder de decir no voy a hacer eso porque no le agrada a Dios, voy a vivir para Dios. Entonces, van a venir muchos en el nombre de Jesús y van a engañar a muchos. Y van a decir, yo soy la verdad, yo predico la verdad, yo soy cristiano. Y van a decir que ellos son, pues son, dice aquí Jesús, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, hay muchos que se creerán Cristo, pero estamos hablando de los Cristos, de los cristianos que predican, que se creen que ellos son lo mejor y no es así, amigos, todos somos iguales, todos hemos pecado contra Dios y Dios nos ha escogido para llevar su palabra. Es un privilegio, es un honor servir al Señor. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y miren lo que Jesús todavía les dijo, dice,
Y oirán de guerras y rumores de guerras. Y usted está oyendo por las noticias todas esas guerras y rumores de guerras. Hoy oí unas noticias acerca de que China se quiere tomar a Taiwán y ella nunca ha gobernado China a Taiwán y se la quiere adjudicar y ahí está. Y los rumores que se dan ahorita. Donald Trump está firmando el tratado de paz, que ese tratado de paz es la clave, porque cuando venga el anticristo, amigos, él va a confirmar un tratado. Ahí dice en Daniel, él confirmará un tratado que se hará. Y ese tratado, amigos, no es más que el de los árabes con los judíos para aceptar a los palestinos y que se acaben las guerras. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces es necesario que ocurran las guerras y los rumores de guerra. Pero dice el Señor, mire, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Y estamos hablando hoy, amigos, todavía no sucede el arrebatamiento. Es necesario que acontezcan estos eventos. Y han pasado desde el último siglo, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, la Revolución eh, de los de los rusos, la Revolución Mexicana, muchas revoluciones, amigos. Y no por eso ya se iba a acabar el mundo, sino que era necesario para que los hombres fueran libres de la opresión. Entonces es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí ya es diferente, amigos. Aquí va a ser que ya no va a haber remedio. Se va a levantar toda la gente, todos tus ejércitos de los pueblos y van a pelear entre ellos. Inclusive va a haber problemas en las familias. Dos estarán peleando. El padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, y van a estar divididos, 5 contra 3, amigos, va a haber guerra en las familias. ¿Por qué? Porque no, unos no van a querer obedecer a Jesús, cada quien su religión, guerras étnicas, guerras por las religiones, cuando nosotros sabemos que la verdadera religión es obedecer a Jesús y ayudar a los demás en lo que podamos. Entonces, porque se levantará entonces nación contra nación y reino contra reino, y habrá, está hablando del futuro, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahorita estamos viendo, amigos, los terremotos en Filipinas, en Nueva Guinea, en el Japón, en todo, ya aumentando. Ahorita están de 4.8 y ya están aumentando a 5.2, o sea, todo va en aumento, amigos. En diferentes lugares del mundo estamos viendo todo esto. Y Jesús dijo que todo esto solamente será el principio de los dolores. El principio, amigos, de los dolores. Y los dolores comenzaron desde que empezaron con la pandemia y empezaron a suceder. Pero vea lo que está sucediendo hoy. No, ahorita no hay pandemia. Pero hoy, ¿qué está sucediendo, amigos? Unas lluvias devastadoras. Unas lluvias que están inundando a mucha gente. Gracias a Dios que no han muerto muchos, pero cuando sea de veras la tribulación y gran tribulación, van a morir millones y millones de personas. Así es de que nosotros tenemos que estar listos, listos, porque van a suceder muchas cosas, amigos. El arrebatamiento es la esperanza de vida, es la esperanza que tenemos. Ahora, si dicen unos que vamos a pasar la tribulación, imagínese, amigo. Imagínese que la iglesia se quede aquí en la tierra, que no suceda el arrebatamiento como lo esperamos. Amigos, ¿dónde está entonces la esperanza? La esperanza bendita. Porque en cuanto aparezca el anticristo, como lo dice Apocalipsis 6, dice que Juan vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos y dice que oyó a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y le mostró. Dice, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió
venciendo y para vencer. O sea, vino y él simboliza la paz. O sea, viene. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran los hombres unos a otros, y se le dio una gran espada, una gran autoridad, amigos, y se van a empezar a matar. Aquí habla del que lo montaba. El primer caballo tiene un jinete, el segundo tiene un jinete. Y salió otro caballo bermejo. Era cuando abrió el segundo sello y que le quitó la paz a la tierra. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, está hablando acerca de, de que va a haber carestía, amigos. Todo va a subir de precio, el dinero no va a alcanzar. Va a haber mucho dinero, va a haber un reseteo, todo va a cambiar, todo va a ser por medio de tarjetas, el dinero va a desaparecer y los que tengan dinero pues no van a poder comprar porque el dinero ya no va a valer, entonces van a arrojar el dinero a las calles, o sea, lo van a tirar a la basura. Cuando abrió el cuarto sello oía la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con la guerra, con el hambre, con las pestilencias, con la mortandad y con las fieras de la tierra, o sea, los hombres que van a ser sanguinarios, o sea, todos esos hombres perversos. O sea, va a ser impresionante, amigos, lo que va a suceder al final y muchos no quieren entender. Quieren oír mensajes muy halagadores. Pero, amigos, nuestro halago es Jesucristo. Nuestro halago es la esperanza bendita del arrebatamiento. Porque imagínense, si dicen que nosotros los cristianos vamos a estar en este tiempo, amigos, la iglesia va a pasar la tribulación y van a morir muchos de nuestros hermanos. Muchos se van a desanimar. Muchos van a estar asustados con temor. Entonces, eh, entonces no sería por gracia la salvación. Tendríamos que pasar por un tiempo de aflicción para, para ser salvos, y no va a ser así. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, sin las obras. Así es de que esa gracia de Dios es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, se apiadó de nosotros, nos vio con ojos de amor. Entonces Dios no va a permitir que nosotros estemos en esta situación, donde estemos viviendo ese tiempo donde se van a matar unos a otros los hombres. Ve ahorita lo que sucede. La gente, tan solo porque estacionas el carro en una cochera, ya sale el vecino y te reclama, y si no quitas tu carro sale y te mata. Entonces imagínate qué pasaría si empezara todo eso. O si viviéramos en el tiempo de la carestía, donde no tendríamos ni para comer y estuvieran muriendo nuestros hijos de hambre. O sea, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está la promesa? O sea, ¿Dios quiere que suframos de esa manera? Pues claro que no. O sea, se van a quedar aquí los que no recibieron el evangelio. Los cristianos que fueron tibios, que fueron los cristianos que no, que eran de esos como, Cristo ya me salvó y yo puedo hacer lo que yo quiera y yo puedo vivir como se me dé la gana. Cristianos que dicen malas palabras, cristianos que se emborrachan, cristianos que hacen cosas que no le agradan a Dios, sabiendo que lo que tenemos que hacer es obedecer el evangelio de Jesús. Y al obedecer el evangelio tú no vas a tener problemas, porque estás en las manos de Dios, y sobre todo va a aumentar la confianza y la esperanza de que la palabra de Dios se va a cumplir. Hay muchas posturas. ¿Por qué? Porque en la iglesia se introdujeron hombres corruptos a la iglesia a enseñar cosas
extrañas que están cambiando ahí las escrituras. Entonces, la resurrección, amigos, la resurrección es lo mismo que el arrebatamiento. Nada más que mucha gente, eh, bueno, yo nunca lo había oído hasta que lo estoy leyendo y digo, el arrebatamiento es la resurrección de los muertos, porque van a resucitar los muertos en Cristo primeramente, en Cristo, los que estén en Cristo, los que no están en Cristo, esos no van a resucitar, amigos. Entonces, hay muchas situaciones que vamos a vivir en estos tiempos difíciles. Y dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. ¿Por qué va a suceder esto? Porque van a ser perseguidos y asesinados, amigos. O sea, porque yo les digo, aquí no está la iglesia, aquí están los que se quedaron y los que se están convirtiendo al Señor. Y miré el cuarto, dice, y cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Miren lo que pasa aquí, tenemos que ver los eventos que pasan en el cielo. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se convirtió en sangre. Esto habla como si nosotros sabemos que si la luna interfiere entre el sol y la luna se convierte en roja y el sol se oscurece. Y eso dura solamente unos minutos, porque ustedes han visto las lunas rojas, han visto, este año tenemos 2025 y 2026 lunas rojas, tetrada de lunas rojas, para que usted se informe. Entonces, esto es algo muy impresionante que estoy dando a detalle, porque la luna se volvió toda como sangre. Entonces, esto va a suceder cuando venga un gran terremoto. Otros están diciendo cosas raras, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amigos, esto no es un mensaje, ay, qué bonito, van a caer así las bolitas así como frutas. No, amigos, va a llover del cielo algo. Y la tierra va a sufrir. Cayeron sobre la tierra dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, se sacude y caen así. Así van a caer del cielo. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, ¿qué pasó aquí? Se removió las islas. Andan diciendo que las islas van a desaparecer, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, o sea, en los búnkers, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amigos, la ira del Cordero, oye, Jesús nos ama, Dios ama a su iglesia, Él no va a descargar su ira sobre nosotros. Nosotros podríamos decir, pues, ¿qué te hicimos, Señor? Pues pecamos contra Él, pero nos arrepentimos. Dios no va a dejar que estemos ahí. Y respecto al terremoto, va a haber un terremoto muy fuerte cuando resuciten los muertos. Y no, ese terremoto no es el que vayan a resucitar los muertos y los muertos estén
ahí en, en ese momento junto con la iglesia, ¿no, amigos? Entonces, la profecía habla mucho. Entonces, Dios va a traer juicio sobre la tierra. Entonces, vamos a hablar acerca, Dios va a traer un juicio, amigos, sobre la tierra, sobre los que no se arrepintieron, sobre los que negaron su nombre, sobre los altivos, los, los malvados. He aquí el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. O sea, va a haber un corredero por donde quiera. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque el Señor ha pronunciado esta palabra. ¿Qué quiere decir esto que va a ser vaciada? O sea, los hombres van a perecer, la tierra se va a quedar asolada, amigos. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí solamente hubo un pacto, Dios hizo un pacto en la cruz, el pacto de sangre, su sangre preciosa derramada para el perdón de los pecados. Ellos, fíjense lo que dice, falsearon el derecho porque traspasaron las leyes, no quisieron obedecer, quebrantaron ese pacto, el pacto de Dios con los hombres, con la humanidad. Ya no estamos hablando del pacto de Moisés, de la ley, estamos hablando del pacto del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, despreciaron a Cristo, se burlaron de Cristo, se burlaron de su evangelio. Les predicamos el evangelio y se burlaron, despreciaron el evangelio de la salvación, de la gracia de Jesús, porque la oportunidad la van a tener todos. Y todavía hay tiempo, amigos, todavía hay lugar, todavía hay espacio para que tú vayas al cielo. Entonces, miren, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. O sea, fueron asolados, o sea, como fueron exterminados, fueron destruidos en terremotos, en enfermedades, en todas esas cosas. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. El plan de las Naciones Unidas, como dicen los de la ENID, ahí que hay unos videos que dicen que hay que reducir la población para que tengas mejores opciones y todas esas cosas. Amigos, aquí miren lo que va a suceder por esta causa. Como dice un dicho, solitos se mataron. O sea, no obedezcas a Dios y vas a hacer vas a estar ahí en el conteo de la lista de los que van a ser contados de multitud porque disminuyó la tierra. O sea, de que vas a estar en la lista de los que murieron en esos tiempos. ¿Sí? Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. A ver, todos esos alegres que les gusta la borrachera, que andan jajaja, a ver, cesó el regocijo de los panderos. Ya no va a haber música, amigos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino otra vez con cantar, ya no van a cantar ni beber vino. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la tierra por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las casas, en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Ya nada, todo va a ser tristeza, dolor, llanto, angustia, terror, amigos. Eso va a ser muy difícil para muchos. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así
será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza del Señor. Desde el mar darán voces, glorificad al Señor. Por esto glorificarán al Señor en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado el Señor Dios de Israel. O sea, cantarán al Dios de Israel porque el Señor lo que prometió lo cumplió y se va a cumplir todo esto. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi dicha, mi desdicha más bien, mi desdicha. Ay de mí, prevaricadores han prevaricado. Y han prevaricado con prevaricación de desleales, o sea, rebeldía tras rebeldía, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas. Escuchen lo que dice aquí y qué está sucediendo. De lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, o sea, a los ángeles, amigos, al ejército del cielo, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, y cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea, miren, en los tiempos de angustia, dice, la luna se avergonzará, o sea, la luna se va a convertir en sangre, y el sol se confundirá. Cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión, o sea, Dios va a reinar, Jesús va a reinar en la tierra. Viene el milenio, estamos a punto de ver algo que mucha gente está dudando. Mucha gente está diciendo, ay, dicen que ya se van a cumplir los 6,000 años. Eso no es cierto. No, nadie sabe el día ni la hora, no se va a acabar, amigos. Cuando dice la Biblia en aquellos días, está hablando del futuro. La Biblia es futurista. Muchos están diciendo que, ay, en los futuristas. Amigos, aquí está la revelación. Aquí está Dios revelando el futuro de la humanidad. Así es de que la gente tiene que ver todas estas cosas, hablando siempre de lo que va a suceder. O sea, es bonito compartir el evangelio, pero también hay que hablar lo que va a suceder, porque sin profecía se desenfrena el pueblo. Tenemos que profetizarles lo que va a suceder. Mucha gente se asusta, amigos, pero no se asusten. Usted, si se va con Cristo, pues usted no va a estar asustado, va a estar asombrado de las cosas que va a ver. Pero si usted no quiere estar en Cristo, pues se va a quedar aquí, amigos. Se va a quedar aquí en la tierra y usted va a estar impresionado de todo lo que usted va a ver. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice bien clarito. En Lucas dice lo mismo. Entonces habrá señales en el sol. ¿Cuáles señales está viendo? Va a haber, amigos, están diciendo los de la NASA que va a haber una tormenta solar donde va a haber un calentamiento del ambiente, que se está acoplando todo esto, se está acoplando el calentamiento solar, el cambio climático, está habiendo lluvias muy fuertes. Entonces habrá señales en el sol que son las tormentas solares, o sea, viento solano que viene de allá, en la luna y en las estrellas. O sea, habrá señales en la luna y en las estrellas. ¿Y qué está viendo ustedes lo que están diciendo en una noticia que viene un objeto interestelar de lo profundo de los cielos? Y que dicen que se va a ver muy bonito. Amigos, no sabemos por dónde va a pasar, que ya está en nuestra galaxia, no sé cómo lo digan, cuándo venga, cuándo pase, pero
no me he informado, pero ahí vi la noticia en un noticiero argentino donde hablan de un objeto que viene desde lo más profundo de los cielos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. En la tierra habrá señales. Angustia de las gentes. La gente va a estar angustiada. Ahora, si está la iglesia aquí en la tierra, si está la iglesia que todavía no sucede el arrebatamiento, amigos, pues muchos de nuestros familiares se van a angustiar, nuestros hijos van a estar angustiados. Por eso el arrebatamiento va a ser antes de que comience la tribulación. Entonces muchas gentes van a estar en angustia, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Imagínense una iglesia desfalleciendo, amigos. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué es lo que está pasando, amigos? Se están conmoviendo los cielos, se está viendo cosas extrañas. Los meteorólogos hablan de que el niño, que la niña, o sea, tienen nombres a los eventos, la dana, que esto, que, oye, está viendo inundaciones que nunca se habían visto en todo el mundo, en España, en Texas, cómo está, en Guanajuato, aquí en México, cómo está la situación, que ha llovido tremendo. Entonces todas estas cosas van a pasar, amigos. Y quiero decirles que las cosas están para estarlas repitiendo todos los días, para estar hablando, pero miren lo que va a suceder. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos que estamos estudiando, que el Espíritu Santo vino sobre los judíos y la iglesia recibió el Espíritu Santo que Pedro predicó ahí, que estamos leyendo esta y la historia de la iglesia, estamos viendo cosas impresionantes. Los judíos fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo, no fuimos nosotros los paganos. Entonces, Pedro lo sabe muy bien y lo tenía que entender, y nosotros lo tenemos que entender. El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tú recibes el Espíritu Santo y recibes el entendimiento, recibes todos esos poderes que Dios nos da para ser hechos hijos de Dios. Naces de nuevo, cambia tu vida, o sea, te conviertes de tu maldad, tomas la fe de Cristo, porque la fe es impresionante, amigos, y no debemos de avergonzarnos de la fe, porque es poder de Dios para salvación a nosotros, a todos, al judío, al griego, a toda la humanidad, pero es una decisión muy importante. Entonces miren lo que va a pasar. Aquí yo lo he estado explicando, pero nada más voy a leer este pedacito para terminar, porque no quiero hacer largo el video. Miren, aquí Dios le habla a Joel y dice que va a suceder el derramamiento del Espíritu de Dios. Después de esto, o sea, está hablando que va a venir una guerra, que va a haber unas cosas tremendas, porque va a venir el anticristo, la iglesia ya fue arrebatada, y todo lo que va a suceder en la tribulación y gran tribulación. Va a ser un tiempo muy, muy bonito para la gente, porque cuando venga la paz, mucha gente va a decir, ay, por fin paz y seguridad, pero amigos, muchos dicen, no sé qué piensan, pero dicen que la paz va a durar 3 años y medio de paz, y no es así, amigo. Se va a firmar un tratado de paz, y cuando digan paz y seguridad, ahora sí, o sea, cuando digan, siempre hemos oído en las noticias que paz y seguridad para el Medio Oriente, pero cuando digan estas palabras, van a decir, ay, por fin se firmó la paz, se firmaron todos los árabes, ahora sí, paz y seguridad, y de repente viene destrucción repentina. ¿Por qué? Porque la traición, amigo. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ¿cuál carne? O sea, toda carne del mundo. Si estamos en la tribulación y gran tribulación, derramará su espíritu el Señor sobre los judíos, o sea, sobre todo judío. Y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Daré prodigios, o sea, van a suceder con más frecuencia. Ahorita ya estamos viendo, amigos, estamos viéndolo. Miren, sangre y fuego y columnas de humo. Columnas de humo, yo veo que los volcanes están cada rato haciendo erupción. Entonces, aquí está otro versículo que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. O sea, siguen las tetradas, siguen las lunas de sangre. O sea, ¿por qué? Porque va a suceder algo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre el remanente, al cual él habrá llamado. Estamos hablando de los 144,000 judíos que recibirán el Espíritu Santo, se convertirán a Jesucristo, o sea, creerán en Jesús. Porque ahorita si usted ve, los judíos no creen en Yeshua, aunque muchos andan diciendo ahí que se están convirtiendo bien muchos judíos y que, amigos, no es así. Ahorita está la guerra, amigos. Está una guerra que tal vez sea la del Salmo 83, pero esperen a que venga la guerra de Ezequiel 38, donde va a ser destruido Rusia. Y ustedes tienen que leer para que vean, no tienen que... Las especulaciones de las noticias son unas, lo que dice la Biblia es otra cosa. Y tenemos que estar leyendo y leyendo y leyendo y hablándole al Señor. Y Señor, muéstranos. Aquí está hablando que en las 70 semanas, en la última semana de la gracia, Dios va a derramar su espíritu sobre los judíos. La semana 70, que es la última semana, son los últimos 7 días de la humanidad, vamos a decirlo así, porque muchos dicen del fin del mundo. No, el mundo no se va a acabar, porque va a venir Cristo y va a reinar otros 1000 años. Estamos hablando de que cuando esta semana, 7 años de tribulación y gran tribulación vienen. La semana que habla Jeremías, miren, es Jeremías 30. Se los voy a leer ya para finalizar ahora sí. Tenemos que hacer que la gente se interese, busque del Señor, y miren lo que dice Jeremías 30. La semana 70, que es la última semana, que son los últimos 7 años. Fíjese, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Tiempo de angustia, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Usted puede recibir revelación, usted puede ver que el rey David va a resucitar y va a reinar en el milenio. Y aquí dice, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas Israel, dice el Señor, ni te atemorices. No te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá. ¿Y qué sucedió? Desde 1948 regresó Israel a su tierra. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. ¿Dónde esparció el Señor al pueblo de Israel? En Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Honduras, Guatemala, Venezuela, o sea, toda la comunidad que ha vivido en las naciones. Brasil, todos los judíos esparcidos, el cual el Señor volverá a traer, donde los esparció. Dice, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí.
¿Por qué las va a destruir? ¿Ves lo que dice, lo que leímos en Isaías 24? Que va a haber un terremoto y todo va a ser destruido. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque Dios va a tratar con Israel. Dios va a tratar en la tribulación y gran tribulación. Entonces, amigos, hermanos, todos los que han oído, todos los que oigan este mensaje, por favor, compártanlo, compartan. Entonces la tierra va a ser conmovida en gran manera. Pero mientras que suceden esas cosas, eso es para el tiempo de la semana 70, el final de los tiempos. Pero mientras, amigos, vamos a estar sufriendo el principio de los dolores. Ahora, ¿qué será cuando vengan los dolores? Angustia, tribulación, amigos, que va a vivir. Gracias a Jesús por su palabra, por su perdón, por su gran amor. Vamos a seguir viendo el libro de los Hechos y vamos a ver cómo habla el libro de los Hechos acerca de la resurrección, que es una clave para la palabra arrebatamiento, la resurrección. O sea, ¿qué predicaban los apóstoles? La resurrección de los muertos, que van a resucitar un día y se van a ir con Cristo, los que siguen a Jesús. Como le decía yo ayer a mi esposa, le decía Jesús a Marta: ah, Señor, es que está muerto, ya quiere, tiene 4 días. ¿No te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? Si tú crees, vas a ver el día del arrebatamiento, glorioso, precioso, impresionante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, serás transformado y arrebatado en las nubes y verás esas cosas, las vas a ver. Si los muertos van a resucitar, van a volver a la vida, imagínate nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a vivir esta experiencia. Y va a ser impresionante, por la cual yo te invito a que sigas adelante, que no importa lo que te digan, no importan los problemas. No te preocupes por nada, no estés afanado. No te pongas a decir: ya mero viene el Señor, déjame, me pongo a embriagar con los borrachos y no me hagas eso. Ven a los pies de Jesús siempre. Yo sé que yo a veces me expongo aquí cuando estoy escuchando predicaciones y digo: híjole, qué tremendo. Tengo que enseñar acerca de esto porque eso está mal. No es así. Porque andan diciendo de que la iglesia va a pasar la tribulación. Amigos, si la iglesia pasa una pandemia horrible, oye, amigos, pues, ¿qué hicimos para merecer eso? Pues sí, pecamos, lo merecemos. Pero la gracia de Dios, que viene por su novia, que viene por su esposa, una esposa fiel, sin arrugas, sin mancha, o sea, limpia con la sangre de Cristo. O sea, ¿qué tiene que hacer ahí en la tribulación y en la gran tribulación? Nada. Vistámonos de poder, vistámonos del Espíritu Santo, vistámonos de blanco, purifiquémonos obedeciendo la palabra del Señor, porque Dios ha purificado nuestros corazones con su palabra en santidad, aunque muchos la usan mal. Ojalá y se arrepientan y entiendan. El Evangelio no es un negocio, amigos. El Evangelio es la salvación de las pobres almas del mundo. El Evangelio es un regalo de Dios que nos ha dado su Hijo Jesús. Por eso Él vino. Por eso dice que la palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Es real, Jesús es real. Gracias, nos vemos, bendiciones para todos. Comparte este video y vamos a bajarlo a YouTube, porque ahorita estoy transmitiendo en Facebook, y Facebook ya está eliminando todos los videos, amigos, que tú hagas. Yo te invito a hacer videos, predica el Evangelio, predica la lectura de la Biblia sobre todo.
y comparte lo que dice la palabra. Dios te bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Arrepentíos y convertíos de vuestra maldad. Bye.